Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria que ahora mismo está escuchando esta sección de personajes bíblicos, esta sección incluida de estudio bíblico. Personaje bíblico porque en las últimas semanas estamos adentrándonos en el Antiguo Testamento, continuamos en el libro de Génesis y estamos hablando de personajes, de hombres y mujeres utilizados por Dios en este libro. Es el primer libro de la Biblia. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Adán y Eva, hemos hablado, por ejemplo, de la Torre de Babel. Y continuamos hablando de Abraham un poquito antes de presentaros a otros personajes, porque Abraham ya está en su parte final de su vida. La semana pasada hablábamos de Sara, cómo tuvo que sepultarla, y ahora hablaremos de Abraham, de Isaac y de Rebeca. Es una historia muy bonita porque fallece Sara e inmediatamente lo que hace Abraham es buscar esposa para su hijo. Al principio de Génesis capítulo 24 vimos que Abraham le encargó a su siervo de confianza la importante tarea de elegir esposa para su hijo Isaac. El siervo estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible para cumplir con su misión, pero él no puso la confianza en su intuición ni en sus propias fuerzas. Pidió la ayuda a Dios, le pidió una señal. En la Biblia vemos que varios pidieron señal a Dios, tal como hizo Gedeón, tal como hizo David, tal como hizo Moisés. Ellos no lo hacían todo el tiempo. Solo cuando estaban seguros de que la decisión que iban a tomar iba a determinar una situación. La mente y el corazón humano puede ser engañoso. Por ello, a veces es conveniente pedirle a Dios que nos dé confirmación si la decisión que vamos a tomar es la correcta. Así lo hizo Abraham. Él no conocía a las mujeres de Harán, ni mucho menos sabía qué había en su corazón, pero Dios sí lo sabe, y por eso pidió una señal. Génesis capítulo 24, versículo 13 y 14. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Esa será la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. ¿Qué prueba, qué señal le pide Abraham a Dios? Señor, la mujer, la sierva que tú tienes para mi hijo Isaac, tiene que hacer estas cosas. Que yo me siente junto a un pozo, que yo me siente y que ella descienda de su camello y me dé de beber agua. Que baje su cántaro y que yo pueda beber. Y además que beba y también debe beber a mis camellos. Esa es la señal que pide Abraham a Dios. La señal que Abraham pidió no era fortuita, no era casualidad. Lo hizo porque él estaba buscando a una joven que pudiera acoplarse a la familia de Abraham. Esta era una de las virtudes que caracterizaba a Abraham: la generosidad, la hospitalidad. Ya lo hizo con varios ángeles, ya lo hizo con otras personas, con otros reyes. Hoy en día muchos escogen pareja basado solo en la atracción física. Que sí, que hay que ser sinceros. Lo primero que entra cuando uno se fija en una mujer o un hombre es el físico. Te llama la atención el físico. Lo primero que haces cuando te fijas en un hombre o una mujer es el físico. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas. No te fijas primeramente en cómo busca a Dios. No te fijas primeramente en lo humilde que es, en lo sencilla que es, no. Para que tú te fijes en esas cualidades, en esas otras cosas, primero analizas su físico. Y cuando hablo de físico, me estoy refiriendo en esta ocasión a lo guapa que es esa persona.
te entra por los ojos. Tú no decides conocer a un hombre o a una mujer sin antes verle físicamente. No, yo me he fijado en este hombre, en esta mujer, por lo bien que trabaja. No, primero te has fijado en él cómo es exteriormente. Si es guapo o fea. Hay que ser sinceros. Las cartas sobre la mesa. Luego viene todo lo demás. El primer contacto es visual. Esta es la señal que Abraham pidió a Dios. Pues hoy en día hay muchos que escogen pareja fijándose solo en la atracción física. La Biblia nos enseña a ver más allá de la apariencia, buscar las virtudes del corazón. Eso es lo que realmente hay que buscar. Pero nosotros primero nos fijamos en el físico, en el exterior. La respuesta de Dios vino de inmediato. Dios ya había preparado la respuesta antes de que fuera pedida. Génesis capítulo 24, verso 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, estamos hablando de Abraham, hablando con Dios, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La Biblia dice que Dios conoce las peticiones antes que las hagamos. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Esto lo dice el Evangelio de Mateo. Dios conoce las peticiones antes que las hagamos, pero el salmista David también expresa lo mismo. Salmo 139, versículo del 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. La palabra de Dios nos habla claramente que Dios conoce las peticiones antes que las hagamos. Y el Señor pone en el corazón de sus siervos lo que Él desea, y luego ellos claman por ese deseo que se originó en Dios. Por tu delicia, pon tu delicia en el Señor, dice el Salmo 37, verso 4, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así sucedió con Abraham. Él pidió lo que estaba en el corazón de Dios y la respuesta ya venía en camino. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos. Se estaba cumpliendo lo que Abraham había pedido a Dios. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Los expertos o los comentaristas dicen que eso requería de esfuerzo, el darle agua a 10 camellos que venían de un viaje tan largo. Pero a Rebeca no le importó porque ella era generosa. Rebeca tenía la cualidad también de Abraham, era hospitalaria. Dio de beber a un desconocido y además dio de beber a sus camellos. ¿Qué hacía el siervo mientras tanto? Solo la observaba. Génesis capítulo 24, verso 21. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Rebeca había pasado la primera prueba. Ella había demostrado ser generosa, pero ¿sería hospitalaria? El siervo debía seguir con su investigación.
Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. ¿De quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca. Y le dijo además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. También la segunda prueba fue superada. ¿Cuál fue la reacción del siervo al ver las respuestas a su oración de forma tan inmediata? Versículo 26 y 27, Génesis 24. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. El siervo adoró a Dios, reconoció que él había hecho el milagro. Pero la cosa no termina ahí, porque a continuación viene la tercera prueba. La tercera prueba es conocer a la familia. La joven corrió y contó todas estas cosas a los de la casa de su padre, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente, y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, entra bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio de paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Con todas estas señales, él supo que Rebeca era efectivamente la futura esposa de Isaac. Y ya estando seguro, no tardó en expresar el propósito de su visita. Te invito a que lo leas. Del versículo 33 al versículo 49. Son muchos versículos, no los vamos a leer. Pero es una historia preciosa de cómo Dios confirma las oraciones, confirma las señales. Es curioso que la Biblia describa de nuevo lo que pasó en el pozo. No solo leemos los eventos, sino también cuando el siervo narra lo que pasó. Y por lo general, cuando se repiten las historias en la Biblia, es una señal que hay un mensaje profético en la historia. ¿A qué te resulta familiar la imagen del siervo, el pozo, Rebeca, el hombre pidiendo agua? ¿No te resulta familiar? Es igualita a la historia de Jesús y la mujer samaritana. La historia de la elección de novia para Isaac es una sombra de la elección de la novia del Cordero. Abraham es una imagen espiritual de Dios Padre. El siervo Eliezer es figura del Espíritu Santo. Isaac el Mesías, Rebeca la novia de Cristo. Cuando hablamos del ungido nos referimos al Mesías. Dios ha enviado al Espíritu Santo a buscar en la tierra a todos aquellos que quieran ser parte de la novia. Los que acepten deben estar dispuestos a dejarlo todo por él. Así como lo hizo Rebeca, los redimidos también van a salir de Babilonia. Es decir, van a salir del sistema del mundo y vendrán a ser parte de la novia de Cristo. Y este pasaje se parece tanto a la historia de Jesús y la mujer samaritana. Tiene un parecido. ¿Cuál fue la reacción de la familia de Rebeca ante la propuesta matrimonial? Versículos 50 y 51. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Todas las puertas se le abrieron a Eliezer, que fue el siervo de Abraham. No tuvo ni siquiera que escoger porque el Señor lo llevó a la puerta de la casa de la joven y también abrió los corazones de su familia para que aceptaran la propuesta. En ese momento el siervo volvió a postrarse en tierra para adorar a Dios y darle gracias por su favor. La prueba final es que Rebeca
aceptara irse de inmediato. Ella debía dar la última respuesta. También debía estar dispuesta a dejar su tierra y su parentela, así como lo había hecho Abraham. En la tradición hebrea del matrimonio, una mujer no es forzada a casarse. A ella se le da la última palabra y ella dice si acepta o no. Y Rebeca aceptó, aun sin conocer a Isaac. Esto es curioso, ¿verdad? No vio a Isaac. Algunos comentaristas dicen que ella estaba impresionada con la forma en que se comportaba el siervo de Abraham. Si el siervo se comporta así, seguramente su amo sería igual o mucho mejor. Al final del capítulo leemos sobre el encuentro de Isaac y Rebeca. Isaac se había quedado en Canaán y estaba esperando a su novia. La Biblia indica el lugar exacto en el que se encontraba. Génesis capítulo 24, verso 62. Isaac había venido a Beer Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Este era el pozo en el que Agar había tenido su encuentro con Dios. ¿Recuerdas la historia de Agar, el pozo, Ismael? Beer Lahai Roi literalmente significa el pozo del que vive y que ve. Agar se había dado cuenta que Dios vive, que es real, y no solo eso, sino que ve lo que pasa en su vida y además Dios cuida de ella. ¿Qué estaba haciendo Isaac en ese pozo? Versículo 63. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Isaac había ido al campo y al pozo a meditar. La palabra que se usa no es orar, meditar, contemplar, tener comunión. Y es probable que Isaac haya ido al pozo en busca de un encuentro con Dios. Esto a mí me enseña que muchos buscan a Dios en los lugares donde han oído que otras personas han tenido experiencias con Dios, pero no se trata del lugar, sino de la persona. Dios se puede manifestar en cualquier lugar, en cualquier tiempo. El texto no dice que Isaac haya tenido un encuentro personal con Dios, pero por lo menos la experiencia le sirvió para enseñarle que Dios oye y responde las oraciones. En ese momento, él vio de lejos la caravana del siervo y allí venía su novia. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: «¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?» Y el siervo dijo: «Es mi señor». Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así se cierra todo el proceso que comenzó con la muerte de Sara. Abraham compró tierra para enterrarla. La primera propiedad de los israelitas en la tierra prometida. Abraham cumplió con su misión de casar a Isaac antes de morir. Isaac quedó muy triste por la muerte de su madre, pero encontró consuelo al encontrarse con Rebeca, al casarse con ella. Esta era la novia escogida. Isaac encontró su ayuda idónea. Una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer hospitalaria. Una mujer que servía a los demás. Una mujer de 10. Además, la palabra de Dios dice que era hermosa. Isaac ya tiene a su prometida. Isaac ya tiene a su ayuda idónea. Tiene a su Rebeca. Y este es el estudio bíblico que queríamos presentarte. Isaac, Rebeca, Abraham y Eliezer, el siervo de Abraham, el siervo de Isaac. Una historia preciosa de cómo Dios responde las oraciones, de cómo Dios responde las señales. Qué bueno que podamos pedir señales a Dios. Qué bueno que puedas tener esa relación personal con Dios.
Y lo creas o no, lo poco que hemos hablado de Isaac también nos habla a nosotros. Isaac dice la palabra que salió a meditar. Qué bueno que nosotros también hagamos eso. Desconectar de la rutina, desconectar del trabajo, irnos al campo, irnos a un lugar tranquilos, con tu esposa, con tu esposo. Desconectar de la rutina diaria, desconectar del ajetreo del trabajo, de la sociedad. Ir a la montaña, ir al campo, ir a un lugar tranquilo y meditar, orar, buscar palabra de Dios. Esta es una lección de las muchas que podemos aprender de esta historia. Te invito a que compartas este vídeo, esta reflexión. Si en algo me he equivocado, lo siento. Estamos para edificarnos y esta historia, personalmente, a mí me edifica.